Buenos días, hoy vamos con un nuevo video. Les vamos a explicar cómo instalar un disco duro interno. Vamos a explicarles las dos modalidades de disco en caso de que sea SATA o de que sea IDE. Hoy en día ya existen discos M2, pero no tenemos lamentablemente máquina acá para mostrarles ese tipo de disco. Así que les vamos a mostrar con estos. Bueno, primero que nada, igual que en los anteriores, sacamos los dos tornillos de la tapa, desplazamos la tapa y abrimos la torre. Bien, acá como ven esta torre yo la dejé sin disco para poder mostrarles bien. Vamos a empezar con la modalidad de disco SATA. Disco SATA lo vemos por las conexiones, son este tipo de conexión y utiliza este cable. Bien, usa esta conexión. Ahora, para instalar un disco SATA es importante que la máquina cuente con puertos SATA. Bien, acá tenemos los puertos IDE, que es de máquina más antigua, y acá tenemos los discos SATA, los puertos SATA. Bien, para instalar un disco SATA es bastante sencillo, simplemente tenemos que posicionarlo dentro de la torre, en la ubicación donde va. Ustedes le van a poner los tornillos que le va a traer el disco, nosotros ahora no se vamos a poner para no perder tiempo y mostrarles. Van a hacer la conexión de corriente. Tanto los discos SATA como IDE llevan dos cables, corriente y datos. Corriente pueden tener en la fuente, pueden ya tener el conector de SATA. Si ya los tienen ocupado y no tienen libre, tienen lo que es un adaptador que es de los puertos viejos, AT se le llama. Ustedes lo conectan ahí y ahí ya tienen otro puerto SATA. Bien, si ya tienen libre, no hace falta un adaptador y simplemente enchufan la corriente. Como verán, el puerto tiene una muesquita. Bien, esa muesquita tienen que hacerlas coincidir con el disco, que lo vamos a sacar, así lo ven acá. Le hacen coincidir, entra de un lado solo. Bien, y ahí lo conectan. Lo mismo con el cable de datos. Tiene una muesquita, esa muesquita la tienen que hacer coincidir y enchufan el cable de datos. Bien, vamos a volver a ponerlo en su lugar. Luego de que ya tienen los dos cables conectados, el disco ya atornillado al chasis, conectan el cable de datos a el puerto de datos que está en el motherboard. Lo mismo, la muesquita la hacen coincidir con la muesca y lo conectan. Bien, ahí si prenden la máquina, ya Windows les debería detectar que hay un disco nuevo e instalarlo solo. Si no les llega a aparecer el disco en Windows, en un próximo video que vamos a hacer de cómo particionar un disco y cómo administrar las propiedades del disco, ahí van a poder ver cómo configurar el disco en Windows para que aparezca. Bien, ahora vamos con lo que es el disco IDE. Vamos a desconectar este. Para desconectar, si los cables tienen la chapita, tienen que apretarlo para que salga. No hagan fuerza. Desconectamos el de datos y sacamos este disco. En cuanto a los discos IDE, tienen otra cosa que tener en cuenta que no hay que tener en cuenta con los discos SATA, y es que los discos IDE tienen una posición para los jumper. Los jumper es quien le dice al disco si va a ser primarios o secundario. En estos discos IDE se necesitaba hacer eso porque los cables traían dos puertos. O sea, un lado va conectado al motherboard y después tenían para instalar dos dispositivos en un mismo cable. Entonces hay que configurar en caso de presente, hay que configurar los jumper para decirle cuál es el primario y cuál es el secundario. Si tienen un disco solo, seguramente no tengan problema y ya la BIOS de la máquina detecte solo en qué lugar va. Pero si tienen dos y los dos están puestos como master, no les va a ver ninguno en la máquina. Lo mismo si los dos están puestos como slave, no les va a ver ninguno. Entonces es importante asegurarnos que los dos estén en posiciones distintas, uno como master y uno como slave. En este caso vamos a hacer el ejemplo de que este es master. Nos indica de que el jumper para estar en master tiene que estar sin jumper, single master, sin jumper. No lleva ecos. El jumper es esto que ven acá, que lo que es un puente eléctrico que cierra dos pines. Bien, entonces en este disco vemos que single o master no lleva nada. Bien, entonces vamos a retirarle el jumper. Acá también les dice cable select, slave y master, pero vamos a sacárselo.
Bien, ahí quedó sin ningún jumper. Bien, ese quedaría para que sea master. Y en este caso nos dice que slave, acá vemos que dice slave, tampoco llevaría nada. ¿Ah? Entonces lo dejamos sin nada. Y en este caso, pues son marcas distintas, entonces cada marca tiene sus propias tablas de configuración del jumper. Quedaría este como master, este como slave, y no deberíamos tener problema. Entonces procedemos, vamos a instalar los dos discos. Siempre que puedan, sepárenlo lo más que puedan para la temperatura. Bien, así el calor de un disco no va para el otro. En este caso tenemos la bahía ya con otra cosa más, así que lo vamos a poner juntos, pero es a modo de prueba. En cuanto al cable, van a ver que tienen esta muesquita. Bien, esa muesca tiene que coincidir con la muesca que está en el motherboard. Así que enchufamos el cable en el motherboard. Luego de que quedó, tenemos los dos cables. Vemos que hay uno que está tapado, que ya tiene una posición, en el disco falta un pin. Ahí mismo va a ir conectado el cable. Conectamos primer disco y conectamos el segundo disco. A modo de referencia, siempre el hilo rojo que tiene va hacia donde está el conector de corriente. O sea, va hacia ese lado. Vamos a conectar el segundo disco. Y acá sí utilizamos estos conectores de la fuente, que tiene una sola posición de entrada, y también el cable rojo va a quedar junto con el otro cable rojo. Conectamos uno y conectamos el otro. Si ustedes ya tienen un disco, una lectora o algo, tienen que verificar, acuérdense, la posición de los jumpers para poder utilizar esto. Creo igualmente que ya hoy en día muy poca gente va a instalar un disco IDE, ya que están totalmente obsoletos. Pero bueno, en caso de que tengan el caso de un disco IDE, tienen que fijarse eso y configurarlo así. Es importante después que entren a la BIOS de la máquina y verifiquen que los discos los haya detectado. Al igual que en el otro, el disco de Windows lo debería detectar solo, instalarlo y ya agregarlo. Si por algo no aparece, lo van a poder ver en el siguiente video que vamos a hacer de la configuración de los discos en Windows, y ahí pueden verificar por qué no aparece. Acá les muestro lo que decía recién. Hay un pin en el medio que no existe, que es donde coincide el pin que le falta el cable. Eso va conectado así. Bien, y el cable rojo hacia este lado. Bien, bueno, eso es todo. Creo que con eso ya van a poder instalar un disco interno. Y bueno, acuérdense, si tienen problemas que no lo reconoce Windows, en el siguiente video van a poder ver cómo agregarlo. Muchas gracias, hasta luego.